Hola, ¿qué tal? Vamos a tocar este tema que venía grabando y por alguna razón no se pudo terminar de grabar, que es la parte de qué tipo de hombre o qué tipo de mujer somos y sobre todo los arquetipos que hemos aprendido sobre la masculinidad, sobre la feminidad, sobre incluso el de ser pareja, independientemente de, no me quiero meter mucho en esta temática, pero independientemente de nuestra preferencia sexual también, ¿sí? De nuestra identificación con un género. Sí, tenemos dos protocolos básicamente, o les llamamos arquetipos, sí, que va a ser el rol masculino y el rol femenino, en el caso de que nos identifiquemos con estos roles, sí, y sobre todo la reflexión que quiero abordar el día de hoy, que la tocamos en la clase de meditación, es qué tipo de mujer y qué tipo de hombre soy, de dónde aprendí yo a ser hombre y de dónde aprendí a ser mujer. ¿Sí? La mayoría de nosotros aprendimos, si tuvimos una familia convencional, hasta cierto punto que se puede cuestionar esto, aprendimos a ser hombre de papá, ¿sí? Y aprendí a ser mujer de mamá. Si tuve una mamá o una familia en donde no estuvo papá presente, no vivió conmigo, hubo una separación, ¿sí? Entonces probablemente tenga una figura sobre la masculinidad que puede haber sido que venga de mi abuelo, venga de un padrastro, venga del novio de mamá, de la pareja de mamá o las parejas que tuvo mamá. O si mamá no tuvo parejas, entonces tal vez mamá abordó mi madre, la figura materna, abordó este rol que es la masculinidad. Y probablemente ella me enseñó lo que debía ser la masculinidad. Incluso ella pudo haber sembrado estas visiones o ideas o reflexiones o dolores incluso de el hombre, ¿sí? El hombre malo, el hombre que deja, el hombre que abandona, lo que se supone que debe de hacer un hombre, ¿sí? O también tuve una madre, digamos, por así decirlo, excelente. Todas las mamás tienen cierto grado de polaridad buena y no tan buena, ¿sí? Que se dedicó, incluso siendo una madre soltera, a darle el lugar a la positivo, a la imagen masculina, ¿sí? Entonces la pregunta aquí, más allá de abordar esta temática específica como una película, ¿sí? O como una proyección, ¿sí? Es ¿de dónde viene mi imagen de cómo debe de ser un hombre? ¿Sí? Pudo haber sido que yo crecí con una mamá soltera, una mamá que es separada, ¿sí? Y mi madre tenía que abordar este rol de la masculinidad, ¿sí? Y yo aprendí como mujer a que un hombre se veía más o menos de este tipo. O yo tengo ciertos rasgos de masculinidad adoptados por la visión o por el convivir con mi madre cuando ella tuvo que abordar, cuando ella fue a lo mejor abandonada, ¿no? O simplemente papá no estuvo y ella tuvo que montarse a la imagen masculina, sí, a la energía masculina y desempeñar este rol. Sí, entonces yo probablemente, perdón, como mujer, puede ser que lo haya visto. Si no fue mi mamá, si no fue mi madre, sí, entonces tal vez fue mi abuela, sí. Tal vez mi abuela la hizo de papá, ¿sí? O tal vez fue una tía, o tal vez, no sé. Eso es lo que deberíamos o podríamos cuestionar cuando yo estoy en pareja, ¿sí? ¿Qué espero de mi pareja o de mi compañero de vida? Si yo soy mujer, ¿qué espero y de dónde viene mi idea y mi perspectiva de cómo debe ser un hombre? Y para esto también cómo debe ser un hombre sano. Incluso a lo mejor ni siquiera tengo el concepto claro de lo que es un hombre sano, ¿sí? Entonces, la masculinidad y la feminidad, sí, son tan diversas, pueden ser tan diversas como todas las posibilidades habidas y por haber y por explorar. La pregunta aquí es las expectativas que yo formo, sí, cuando tengo una pareja y siento que este hombre, este arquetipo de hombre, este arquetipo de masculinidad no está siendo lo suficientemente masculina o no está cumpliendo con el rol. Sí, tal vez incluso como mujer yo estoy abordando más la energía masculina. O como hombre, ¿sí? También tuve la misma problemática, ¿sí? En donde
a lo mejor crecí solo con mamá, ¿sí? O como hombre crecí solo con papá, ¿no? Y mamá se fue, ¿no? Entonces, esta misma, digamos, esta dinámica, hay que cuestionarla, estos arquetipos que tenemos de masculinidad, feminidad, la sexualidad también va a proyectarse hasta cierto punto por ahí, ¿sí? Pero digamos, más que hablar de sexualidad es el arquetipo, ¿sí? Esta ingeniería social que nos han vendido de cómo debe de ser un hombre, qué representa un hombre, qué es lo que se supone, cuáles son las tareas, cuáles son los trabajos, cómo se desempeña un hombre, ¿sí? Y en este sentido, en términos de pareja, ¿sí? Es qué expectativa tengo yo de que mi pareja sea, que mi hombre, como mujer, que mi hombre sea de tal forma, ¿sí? Yo estoy buscando tal vez que este hombre con quien yo estoy, que es mi pareja, ¿sí? Como mujer, que sea como es mi papá, ¿sí? O que sea como fue mi abuelo, o que sea como fue mi tío, o que sea incluso la versión de hombre que mi mamá me enseñó, ¿no? O si hay aversión, ¿sí? A lo mejor viene sembrada precisamente de esta dinámica, ¿sí? Entonces, lo que hay que cuestionar aquí más que apuntar con el dedo, ¿sí? Es las expectativas que yo tengo sobre el rol de pareja, ¿sí? Y en dónde están también esas heridas, ¿sí? ¿Dónde pudieran estar esas heridas en donde a lo mejor yo tengo expectativas de que este hombre sea de tal manera, ¿sí? Yo tengo expectativas precisamente de que se cumplan, y expectativas, estas las estoy esperando que se cumplan de una manera, ¿sí? Entonces, eso sería lo que habría que cuestionar, como incluso en mi propia versión de feminidad, en mi propia versión de lo que es ser una mujer, si esta idea, este paquete que me vendieron de cómo se debería ver un hombre y cómo se debería vender una mujer, si yo estoy siendo genuino conmigo mismo o nada más estoy aceptando el paquete que me vendieron, estoy aceptando el arquetipo y la ingeniería esta social que se construye y que me dicen que así es como debe ser una mujer, así es como debe ser un hombre y yo lucho toda mi vida por ser esa mujer o lucho toda mi vida por ser este hombre, ¿no? Y no me acepto como soy. ¿Sí? Y regresaríamos a esta parte específica, ¿sí? De cómo soy yo como hombre o cómo soy yo como mujer. Y aquí lo interesante que habría que cuestionar es cómo quiero ser, ¿sí? Hay una cuestión de aceptación en donde yo me reviso a mí mismo y trabajo estas partes de mi masculinidad o de mi feminidad, ¿sí? Eh, que quiero abordar, que quiero trabajar, que quiero fortalecer. ¿Sí? Más que preocuparme por cómo es el otro, qué tipo de hombre es, si es buen hombre, si es mal hombre, si es buena mujer, si es mala mujer, ¿sí? En vez de yo buscar que mi pareja llene estos vacíos y que llene un arquetipo, yo me pregunto a mí mismo, ¿sí? O a mí misma, si yo estoy contenta con la versión de mujer que soy, ¿sí? Si yo estoy contento con la versión de hombre que soy. ¿Sí? Y ahí voy a lo mejor empezar a entender un poco más lo que espero de mi propia polaridad, ¿sí? ¿Cómo espero que sea mi energía femenina? A lo mejor como hombre tengo demasiada energía femenina, a lo mejor incluso como hombre tengo excesivamente energía masculina y nunca me puedo bajar de ella, ¿sí? O viceversa, ¿sí? No podemos estar todo el tiempo en un solo tipo de energía. La pareja lo que hace en esencia, ¿sí? Es pasar esta polaridad, este juego, en donde a veces se invierten los roles, ¿sí? Y en esencia yo no debería, podría desarrollar esta habilidad para poder observar en atención, en conciencia, qué rol estoy jugando, ¿sí? ¿Qué tipo de hombre, qué tipo de energía, qué tipo de polaridad me gusta, ¿sí? Tal vez mi polaridad no permite que el hombre sea más hombre como a mí me gustan, ¿no? O que la mujer sea más mujer, ¿no? Que sea más femenina, ¿sí? Entonces, esto es lo que hay que cuestionar, más allá de formar una discusión, porque no me interesa tener una discusión, ¿sí? Me interesa que nos cuestionemos, porque estamos abordando esto desde el punto de vista meditativo, ¿sí? Y desde el punto de vista de la energía masculina-femenina, ¿sí? En una visión no de crítica, sino en una visión de qué hago yo, ¿sí? Con mis relaciones, incluso en dónde están mis heridas, qué expectativas tengo
deseo que mi pareja o que este hombre cumpla con este rol, con este personaje. Y si desarrollamos esa habilidad de poder primero cuestionar y observar de dónde viene la imagen que me vendieron, el arquetipo que me vendieron de la masculinidad, de dónde viene la imagen de feminidad o de ser una mujer que me vendieron. Tal vez ni siquiera estoy a gusto con la versión que me vendieron, ¿sí? Tal vez incluso estoy repitiendo la versión que me vendieron. Entonces, eso sería lo interesante que hay que cuestionar ahí, desde este abordaje más meditativo y contemplativo, ¿sí? ¿Qué partes, qué áreas puedo sanar yo en mi masculinidad, como incluso, o en mi feminidad, ¿sí? En dónde siento que mi polaridad está centrada, ¿sí? Cuándo me permito ser receptiva, cuándo me permito ser líder, cuándo me permito recibir, cuándo me permito ser cuidada, ser cuidado, ¿sí? Si yo dispongo de esta inteligencia emocional o inteligencia incluso espiritual de centrado, en donde yo me observo, ¿sí? Y permito que el otro venga o que la otra venga y me dé su energía, ¿sí? Yo puedo también observar cuál energía está viniendo. ¿Está la energía masculina? ¿Está la energía femenina? ¿Quiero ser poseída por esta fortaleza, por este hombre? ¿O yo quiero dominar en la sexualidad, ¿no? Por ejemplo, o quiero ser contenida, ¿sí? Cuando hay heridas no sanadas, cuando hay este dolor ahí, cuando tengo esta ira, este enojo, esta aversión contra la mujer, contra el hombre, volveríamos a lo mismo. ¿Qué heridas hay, sí, en la versión de hombre que yo conocí, que fue mi padre, ¿sí? ¿Qué heridas hay en la versión de madre, de mujer que yo conocí que fue mi madre, ¿no? Entonces cuestionar y también ser compasivos, lograr aprender a ser compasivos de que mi pareja o el ser humano con que convivo tiene esta polaridad, ¿sí? Y tanto como tuvo una mamá, tuvo un papá, o puede ser que no los tuvo incluso, y ahí se vuelve más complejo porque esta persona absorbió la versión de masculinidad o absorbió el concepto de masculinidad o de energía femenina o masculina de algún lugar, ¿sí? Y esto nos permea. Entonces, lo primordial sería aquí descubrir qué tanto equilibrio hay en mi propia polaridad. Y cuando yo estoy en pareja, ¿sí? O cuando busco atraer una pareja, tal vez peco a veces de excesiva, de exceso en alguna de estas polaridades. ¿Cómo puedo equilibrar tal vez mi relación? Primero la relación que yo tengo conmigo mismo, ¿sí? Y ver qué áreas en mi vida no he sanado, ¿sí? ¿Qué áreas en mi vida hay que no he sanado? ¿Qué áreas hay en mi vida que no he atendido? Y tal vez mi masculinidad puede ser mucho más sana y más centrada, más fuerte, ¿sí? Fuerte en el sentido de estar aquí, estar calmo, estar tranquilo y poder contener a una mujer, ¿sí? Poder incluso contener también mi ira, mi enojo, ¿sí? Como hombre, ¿sí? Saber expresarme, saber abrirme como hombre o saber darme también incluso como mujer, ¿sí? Si estoy con un ser humano, más allá de la polaridad, ¿sí? Del género, ¿sí? Si estoy con un ser humano en quien confío, en esencia va a haber esta polaridad ahí moviéndose hacia un lado o al otro, ¿sí? Entonces lo que yo podría observar precisamente es esto, ¿sí? Cuándo me siento expresivo, cuándo me permito ser expresivo, cuándo me permito ser expresiva, de dónde vienen estas emociones, estos conceptos, de quién los aprendí de mamá, los aprendí de papá. Y para cerrar, precisamente, cuestionar nuestra propia identidad en el sentido, ¿sí? De con qué me estoy identificando, ¿sí? Con qué versión de feminidad, con qué versión de masculinidad me identifico o me gustaría identificarme o cómo quisiera yo construir mi propia masculinidad y mi propia feminidad, ¿sí? También esta parte de compatibilidad, observarla cuando estoy en pareja, ¿sí? O cuando busco una nueva pareja. Ser muy claros, eh, tratar de ser conscientes en las heridas que estoy manejando, en las heridas que no he sanado,
para que mi pareja o mi posible compañero o compañera también sea consciente y pueda comprenderme mejor. En el término, para cerrar esta reflexión, ¿sí? En el término de las plantas, es sumamente sencillo. Si nosotros adoptamos y empezamos a coleccionar plantas y plantas y plantas y no las cuidamos, no necesitamos de muchas plantas. Necesitamos aprender a cuidar una sola. ¿Qué tipo de luz necesita? ¿Cuánta exposición al sol? ¿Cuánta agua? ¿Sí? ¿Cómo se reproduce? ¿Cómo se siembra a través de esquejes? ¿Se siembra a través de semilla? ¿Sí? ¿Da frutos? ¿No da frutos? ¿Da flores? ¿Sí? Lo mismo con un ser humano. Si podemos cuidar a un ser humano así, y entenderlo y comprenderlo, perfecto. En esencia, va a empezar esto primero con nosotros, cuidar y llenar estos vacíos. Y en el momento en que yo aprenda a llenar estos vacíos y a conocerme, a cuidarme, a sanarme, probablemente puede ser que aparezca esa pareja. ¿Sale? Saludos, chao.